los núcleos, ¿ya? Entonces, esto es la cara dorsal. Acá vemos la parte anterior, esta es la parte posterior, ¿no? Entonces, más o menos así sería, ¿no? Más o menos así, ya. Entonces, aquí en esta zona, en la zona vermiana, en la parte más central y anterior tiene que estar un núcleo que se llama el núcleo, ¿cómo se llamaría? Fastigial, porque es mucho más antiguo. Y vean ustedes, cuando ustedes vean esta zona, ¿cuál va a ser la porción más anterior? ¿Es el lóbulo anterior o el flóculo nodular? Flóculo nodular. Flóculo nodular, por eso es este motivo. Entonces, ahí está la primera parte. ¿Y el flóculo nodular? Arquicerebelo, fastigial, ya está, primero. Después nos vamos acá, a la parte anterior, y en aquí tenemos dos núcleos Globoso que y vienen del emboliforme. lóbulo anterior. Miren, lóbulo anterior, que es Globoso. el globoso, primero es emboliforme, perdón, y luego loboso, emboliforme y globoso, que se encuentra a nivel paravermiano. Y esto es más vermiano. Entonces, ahí está otra cosa más que tienen que saber ustedes en el resumen. El flóculo nodular es más Vermiano. hacia la zona de vermiano. El lóbulo anterior es paravermiano. Y miren ustedes que el dentado es de los hemisferios cerebelosos o de la zona lateral, cualquiera de los dos. Entonces, para que ustedes entiendan, vamos a colocarlo así, el dibujito. Aquí tenemos el fastigial, aquí tenemos el globoso y el emboliforme, y aquí tenemos el dentado, pero es más posterior. ¿Ya? Entonces, zona paravermiana, lóbulo anterior. Y miren, lóbulo anterior. Luego viene el lóbulo posterior. El lóbulo posterior es neocerebelo, núcleo dental. Entonces ya ven que todo esto se relaciona, ¿no? Solo es cuestión de entenderlo en base a su ubicación, por favor. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Excelente. Sabemos mucho acerca de esto. Entonces, finalmente vamos a ver las funciones. Y en cuanto a funciones, vamos a ver que la zona del paleocerebelo tiene una función relacionada al tono muscular, ¿no? Relacionado con una de las vías principales, que es el espino cerebeloso. El espino cerebeloso. El córtico, rubro, ponto, cerebelo dentado es del espino cerebeloso su porción ventral. Está bien lo que has dicho, pero el espino cerebeloso dorsal, eso solamente es espino cerebeloso dorsal. Y ahorita les voy a mostrar el dibujo para que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, pero lo que quiero que ustedes entiendan que este es tono muscular paleocerebelo relacionado con el espino cerebeloso. ¿Ya? Luego tenemos el lóbulo flóculo nodular arquicerebelo relacionado con el equilibrio por el vestíbulo cerebeloso. No solamente es del equilibrio, sino también de el control de la zona de los movimientos oculares y quizás del cuello, de esta zona de acá, parte de la cabeza. ¿Ya? Entonces son dos funciones, pero principal, equilibrio. Hasta ahí estamos. Y el posterior, sinergia muscular, ¿qué significa? ¿Qué significa? Movimientos, Coordinación de los movimientos musculares. Es por eso que si se afecta esto se genera ataxia. Claro, claro. Entonces, aquí, ¿quién es el que está? El ponto cerebeloso o cerebro cerebeloso. Entonces, hasta ahí está casi todo el resumen, o creo yo ya está todo, sí, todo el resumen de lo que ustedes tienen que saber de cerebelo. ¿Ya? Tanto externo como interno. Si saben todo esto, van a saber todo en general de las funciones. ¿Ya? Las muestras. Aquí está el agujero de Luzca, al lado de En los laterales. Sí, pero tendríamos que hacer el corte, o sea, más o menos debería de estar en esta zona. No, debería de estar en la zona lateral, o sea, más o menos acá, a nivel paravermiano debería de estar, porque de Magendis inferior igual también está inferior y hacia abajo. Entonces un poco difícil, el corte debería de ser parasagital, para poder verlo.
¿Por qué? Porque ustedes saben, aquí está el cuarto ventrículo, ¿no? En las zonas laterales, aquí está el de Luschka. Y en la parte inferior, que se divide en dos, ese es el de Magenti. Los dos, porque son dos de Magenti, ¿ya? Entonces, más o menos es así. Ahora, ¿qué más? Vamos en la estructura. Este es un corte sagital por el cual el cerebelo se denomina árbol de la vida, ¿no? Y si es una vista, vista dorsal, se llama el cerebelo en ala de mariposa, su forma. ¿Ya? Entonces es diferente según el corte que ustedes tienen que tener, ¿ya? Cerebelo, ¿qué significa? Cerebeli en latín, que significa cerebro pequeño, ¿ya? ¿No? O en francés, ¿no? ¿Cómo se llama en francés? Petit cerebro, ¿no? Sería en francés, petit cerebri, así más o menos, ¿ya? Más o menos así. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya, chicos? ¿Qué más? Bueno, en general es todo ello. Ahora vamos a la parte, a este corte. Este me gusta más. Y vamos a reconocer. Ya está. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en este punto es dividir la cisura horizontal. A partir de acá ustedes ya saben de folia para atrás y de acá de tuber hacia abajo, ¿no? Más o menos así, tómenlo. Entonces acá arriba, este es folia. Y acá abajo, este es tuber. Entre el tuber, aquí está, miren, miren, acá está el tuber y después, ¿qué viene? ¿Qué viene acá? Pirámide. Y miren ustedes que acá está un surco. Que este es el surco prepiramidal. Entonces acá está, en esta zona, ¿no? El prepiramidal. Entonces aquí está el tuber, aquí está el pirámide y miren acá también está otro surco que se ve, ¿no? Ese es el postpiramidal, prepiramidal, postpiramidal y aquí está el tuber, aquí está la pirámide y aquí está la úvula. Y miren, miren cómo está la úvula y justo coge con las amígdalas en este punto, todo esto. Y aquí está el nódulo. Se puede ver ¿no? esa parte de dura madre que se engrosa aquí se llama La tienda del cerebelo estaría en la parte superior, pero lo han tenido que sacar. No, lo han tenido que sacar. En realidad deberíamos de verlo, no sé si en alguno, bueno, acá quizás se pueda ver. Por ejemplo, estos de acá, estas zonas de acá, de acá es tienda del cerebelo. Toda esta zona de acá, esta zona de acá, tienda del cerebelo, tentorio del cerebelo, ¿no? Más o menos acá, pero tiene que cubrir toda esta zona de acá, ¿ya? Pero esta es una parte libre, ¿ya? Entonces, continuemos. Entonces, acá ya sabemos que es tuber, aquí está el cisura o surco horizontal, aquí está el prepiramidal, aquí está el postpiramidal y aquí está, de acá debería decir el flóculo nodular, de acá. No se ve bien, pero debería ser, se ve más internamente, ¿no? Internamente. Y es lo que hemos visto acá, ¿no? Más o menos de acá. Todo esto de acá es el surco flóculo nodular y que sale acá, miren ustedes, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? De acá, el surco flóculo nodular. Y miren, miren algo, y por eso yo les dije que entre lo que es el primario y el horizontal, de acá era el postero superior. ¿Por qué? Porque continúa el postero lateral. Y lo vamos a ver. Miren, aquí está el postero lateral, viene por acá, y miren, aquí está el postero superior. Entonces, más o menos es así. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a continuar aquí y acá. Entonces, aquí en esta zona ya hemos visto la parte inferior, por debajo del surco horizontal, por encima nosotros tenemos primero la folia, y aquí está la folia, y aquí está, ¿cómo se llama este surco? Posclival, porque acá también tenemos otro, y este es el declive. De acá es el culmen, que está entre, ¿cómo se llama este surco? Primario y el surco central, porque es del lobulillo central. Y aquí está el culmen. Y miren el culmen, acá tiene uno pequeño que lo divide en posterior y anterior. Miren, aquí está posterior y aquí está anterior. Y sigue siendo el culmen, Luego tenemos acá, toda esta porción de acá es del lobulillo central.
Este lobulillo central también se divide en dos, y aquí está. El posterior y el anterior. Y acá, como les dije, esta es la língula. Y aquí está el surco precentral. Entonces ya ubicaron todo, ¿no? Para que ustedes más o menos lo reconozcan y que no vean que les estoy mintiendo. Listo, exacto, pero es anterior. Así como el nódulo es anterior, el lobulillo central también es anterior, pero su porción anterior. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, ¿qué más decirles de todo ello? Ya, bueno, entonces les voy a dar un ejemplo para que más o menos ustedes lo tomen en consideración, porque cuando hagamos corteza, la parte de configuración externa de telencéfalo, que gracias al cielo me va a tocar a mí, entonces les voy a preguntar a áreas, les voy a preguntar giros y todo. Y me tienen que responder desde la corteza hasta la médula espinal, todo el recorrido de cada una de las funciones que pueda preguntar, desde el gusto, parte visual, parte motora, sensitiva, del tono muscular, lo que sea. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ya. En acá, miren ustedes, acá lo que se va a ver principalmente es el culmen. Aquí tenemos el lobulillo central. La língula no está, ¿no? Pero yo les dije acá está el lobulillo central, ¿no? El culmen es la porción más superior, recuerden eso. Luego tenemos acá el declive y aquí está la folia. Aquí tenemos el tuber, luego tenemos acá pirámide. ¿La pirámide con qué estaba? Lóbulo digástrico. Y acá se puede ver, creo. A ver, un ratito, quiero ver acá. No, acá, ¿dónde estaba? Este no es, había otro que se veía bonito. Pero bueno, esta es la zona del tuber. Y aquí en la pirámide es digástrico porque tiene como dos saliencias acá. Digástrico. Acá no se ve tanto, y en otra estructura se puede ver de mejor manera. ¿Ya? Sí. ¿Por qué no lo vamos a ver bien acá? Acá, bueno, este está más disecado todavía, pero debería de ser esta zona de acá, el piramidal, ¿no? Más o menos acá. Entonces, ya, eso más o menos. ¿Ya? ¿Ahora en qué estaba? De los Ahí ya. espinos cerebrales. Entonces vamos a preguntarles algo importante. Entonces vamos a meter la hoja para mostrarles el dibujo. ¿Ya? Entonces esto ya les he explicado ahora del otro lado. Ahora vamos a ver acerca de las vías, ¿ya? No es de que la vía del espinocerebeloso, el ponto cerebeloso y el vestíbulo cerebeloso sean las únicas, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son las principales. Pero en realidad en cada uno va a existir entre 5 a 8 vías, sean aferentes o eferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿no? La vía espinocerebelosa, por ejemplo, ¿ya? La vía espinocerebelosa. Empieza por la médula espinal. ¿Y dónde se va a encontrar en la médula espinal? En la parte del funículo o cordón lateral. ¿No es así? Entonces dibujamos lo que es la médula espinal. Aquí está la parte anterior, aquí está la parte posterior. En acá están las astas, ¿ya? Aquí está, en acá sí es continuo porque aquí está la comisura blanca. Esto es más gordito, esto es más delgadito, más o menos así, ¿no? Más o menos así, ya está. ¿Ya? Entonces acá. Y digamos que sea cervical porque no vemos las astas laterales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que aquí está lo que es el surco posterolateral, el surco anterolateral, y por obvias razones acá tenemos el ¿cómo se llama? Cordón o funículo lateral, ¿ya? En este cordón o funículo lateral, en la parte más lateral, tenemos el espinocerebeloso ventral y dorsal, ¿ya? Entonces, miren ustedes, viene desde la zona, como dijo la doctora, desde la parte epicrítica, desde las yemas de los dedos, ¿no? Más o menos 5 micras o 5 milímetros entre ambos. La discriminación entre dos puntos no se va a dar. Cuando es más de 5 milímetros, ahí recién hay protopático discriminativo en 2 puntos, ¿ya? Eso es importante. Entonces viene de la yema de los dedos y por ejemplo yo les pongo que sea de la planta del pie.
Si es de la planta del pie, tiene que ser el espino cerebeloso dorsal. Entonces, vamos acá, aquí está la raíz posterior, aquí está el ganglio del espinal y aquí está la zona, ambos se juntan y van a formar el nervio espinal. Entonces aquí está parte de la raíz sensitiva, por ende es aferente. Entonces el espino cerebeloso es ascendente o aferente. El córtico cerebeloso es eferente. Y el vestíbulo cerebeloso es descendente o ascendente. Descendente, ya está. Entonces, eferente. Entonces miren ustedes, ¿no? Viene de la cara de la yema del dedo porque, por ejemplo, perdón, de la planta del pie. Viene aquí está el pie. Y vamos a ver que viene esta parte sensitiva, viaja por la parte posterior del nervio espinal, luego viene por el ganglio, que esta es la primera neurona, ¿no? El nervio espinal, lo de la raíz dorsal, luego viene propiamente la raíz dorsal y luego entra y va a dirigirse hacia... Entra y pasa por ¿cómo se llama este espacio? El espacio del Isauer y lateralmente, claro está. Y después de ahí pasa por el asta posterior. ¿Bien? Por el asta posterior. Y en el asta posterior nosotros tenemos ¿qué núcleos? Tenemos el propio, el latinoso. Entonces, ¿a qué núcleo va dirigido? Al dorsal de Clark. Al dorsal de Clark, que se encuentra en 7, lámina 7. en la lámina 7, que se va a Medialmente. encontrar en la parte intermedia de esta zona. Y en la lámina 7 es intermedio, lateral o medial. Medial. Intermedio medial, aquí está. O de Clark o torácico. Torácico posterior. ¿No? Porque este es posterior, este es anterior. Muy bien. Entonces aquí en la parte de Clark tiene dos porciones, ¿ya? En el cual va a tener una porción para la termoalgesia y para el tacto grueso. En este caso nosotros vamos a ver la termoalgesia, por ejemplo, ¿no? Después de aquí se va a dirigir al espino cerebeloso posterior o dorsal, porque está oyendo lo del pie, ¿no? Y después se va a dirigir hacia la parte superior. Se va a dirigir hacia... todavía no. Recuerden que hay pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no? Entonces viene y se va a dirigir hacia lo que es la médula oblonga. Pues viene a la médula oblonga, lo hacemos un corte y más o menos a este punto, pero de este mismo lado, se va a dirigir hacia qué parte de la médula oblonga. Los espinos cerebelosos, si son sensitivos, parte cerebelosa, ¿hasta qué núcleo va a ser? ¿A qué núcleo? De la médula oblonga. ¿Cuál sería? Sí. Al accesorio del cuneiforme, que es la También, continuación del... ¿pero sería de la del cuneiforme Clark. o Brasil? Cuneiforme. Es miembro inferior. Gracias. Entonces va a la zona del Brasil, de esta zona de acá, Brasil. Y después de ahí se va a dirigir hacia, por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Por el pedúnculo cerebeloso, aquí está la gracila en la parte media, y después se va a dirigir hacia, por el pedúnculo cerebeloso inferior, hacia el cerebelo. Acá está. Entonces, habíamos hablado que estamos viendo tono muscular. Tono muscular, ¿no? Entonces, estamos viendo tono muscular, estamos viendo el paleocerebelo y estamos nos dirigiendo a la zona paravermiana. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir? Hacia la parte intermedia. Aquí está la vermis paravermiano. Y en la parte paravermiano está el globoso y el emboliforme. Entonces, a estos dos núcleos se va a dirigir y le va a indicar de que tenga que realizar un buen tono muscular. Pero, por eso yo les dije, o no sé si haya habido en el examen, el origen embriológico del cerebelo está relacionado con la pars alar, que es sensitiva, que se va a encontrar en la parte dorsal o posterior, en el labio romboencefálico de la parte posterior del romboencéfalo, de donde sale el metencéfalo, porque el mielencéfalo es mucho más anterior, ¿ya? El labio posterior, porque el labio anterior da el puente, más o menos así, ¿ya? Entonces,
Estábamos hablando de eso y de la zona paravermiana o de los dos núcleos se va a dirigir hacia la corteza cerebral. ¿Ya sea qué parte de la corteza cerebral? Hacia... ¿No? Motora. Sensitivo. O sensitiva. Sensitivo. Porque es tono, recuerden, ¿ah? Tono. Y después primero va sensitivo y luego parte motora. Recuerden, ¿ah? Porque por eso se llama tono.